Los invito a abrir nuestras Biblias en lo que leímos como nuestra lectura bíblica, Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Los invito a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, al meditar en tu palabra, queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu el que pueda hablarnos de manera personal, en el cumplimiento y en la responsabilidad individual para cumplir la gran comisión que nos has dado. Permítenos que nuestros corazones puedan estar dispuestos y sean receptivos al llamado de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. En Colosenses 1:24, el apóstol Pablo en esta carta nos dice que los sufrimientos de Jesús no terminaron en la cruz. De hecho, ni siquiera comenzaron en la cruz. Apocalipsis 13:8 dice que Él es el Cordero inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Así que cuando el hombre peca, ya hay un mediador. Y el intercesor lleva nuestro sufrimiento. Y vemos sus sufrimientos en su clímax en la cruz del Calvario. Pero en Colosenses 1:24, Pablo dice que Él lleva en su carne lo que falta ¿de qué? De las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Los sufrimientos de Jesús no terminaron en la cruz del Calvario. Los sufrimientos de Jesús continúan. Él dijo en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ¿y qué más dijo? ¿A quién se lo hacemos? A Jesús. A mí lo hicisteis. Cuando tuvo el encuentro Cristo Jesús con Pablo, Jesús le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? O le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Los sufrimientos de Jesús no han terminado. Y Pablo dice que en su cuerpo, que es la iglesia, y él habla que en su carne él estaba cumpliendo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Y cuando hablamos de la gran comisión, no hay gran comisión y evangelio sin padecimiento ni sufrimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice Lucas 9:23. Así que vamos a leer versículo 24 nuevamente, que ahora me regocijo, siente un gozo por los padecimientos. Eso hoy en día es locura, porque nosotros queremos servir al Señor, pero en nuestra zona de confort. Nosotros queremos servir y entregarnos al Señor y cumplir el llamado al Evangelio, pero mientras eso no tenga ningún costo para mí. Él se regocija por los padecimientos, que dice por vosotros, y dice cumplo en mi carne. ¿Qué significa cumplir? Ahí hay un mandato, hay un llamado, dice yo cumplo, obedezco, lo estoy viviendo en mi
carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Nosotros, cuando vemos el Evangelio, vemos que los sufrimientos y las aflicciones de Cristo no han terminado. ¿Estaremos dispuestos a cumplir en nuestra carne lo que falta todavía? Un evangelista dijo, el sacrificio de Jesús en la cruz fue por propiciación y fue completo. Esta palabra muchos lo leen y dicen, ¿qué faltó el sufrimiento de Jesús? Él ya lo cumplió, Él ya lo hizo todo. Pero el sufrimiento que debemos de cumplir en nuestra carne, al cual nosotros somos llamados, es por propagación del Evangelio. Jesús ya no está aquí en esta tierra, pero Jesús quiere que sus hijos estén dispuestos a encarnarse, a llevar en su carne, en su cuerpo, a cumplir en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Y por eso es triste que vivimos una cultura en el cristianismo a nivel general, donde es de prosperidad, Dios te ama, todo va a estar bien, pero no vemos el llamado que sentía Pablo y que se regocijaba y se regocijaba. Y aquí vemos el principio de la encarnación. Abramos nuestras Biblias, vamos a Mateo, capítulo 9. Mateo, el capítulo 9, el versículo 10 y 11. Y queremos tomar este tiempo únicamente para reflexionar nuestra vida y para reflexionar qué tan alto tenemos nosotros, qué valor nosotros le damos a la gran comisión de propagar el Evangelio y, como dice Pablo, a través de los sufrimientos de Cristo Jesús en nuestra carne. Así que vamos a hablar de lo que yo le llamo choque de valores. Porque ¿cuántos queremos servir a Dios? Todos vamos a levantar la mano. ¿Cuántos queremos que los demás conozcan el Evangelio? Todos vamos a levantar la mano. Pero tenemos que analizar en nuestra vida los hechos reales. Porque las palabras mienten, pero los comportamientos y acciones que son hechos reales en nuestra vida no pueden mentir, y con eso nosotros no nos podemos engañar. En Mateo 9, el versículo 10 y el versículo 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí no estamos viendo a Jesús en la sinagoga, en la iglesia, ni en cuestiones religiosas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús aquí? Sentado con sus discípulos, comiendo. Vamos a Mateo 6 y regresamos a este versículo. Mateo 6, 21. Mateo 6, 21 va a ser el espejo, el escáner o la radiografía que necesitamos, no para por palabra decir si queremos cumplir la gran comisión, sino para evaluarnos en nuestra vida, cómo estamos en el llamamiento que Dios nos ha dado. Mateo 6, 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí. ¿Cuántos de ustedes quieren saber cuál es su tesoro?
no por palabras. Hay una ley, y aquí está. El tesoro, ¿qué es? Lo que más vale para mí. El tesoro para mí es lo más importante, lo más valioso, lo que más cuido, lo que más protejo, lo que le pongo aseguranza, lo que quiero que nadie toque, lo que quiero que nadie dañe. El tesoro es donde yo más pongo mi tiempo. El tesoro es donde yo pongo mis talentos, mis recursos. El tesoro es donde yo pongo mis palabras, mi tiempo, mi energía, mis recursos, mis dones. Ese es mi tesoro. Y Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro. Por eso le digo, vamos a hablar de choque de valores. Porque los valores son lo que para nosotros es lo más importante. Esos son los tesoros. El valor de la familia, el valor de la iglesia, el valor de la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir algo a nivel con palabras, pero nuestras acciones son las que nos dicen dónde está nuestro tesoro. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí, no hay más. Allí está ¿qué? Allí también está vuestro corazón. Así que si yo quiero saber dónde está mi tesoro, ¿qué tengo que analizar? ¿Qué tengo que permitir que Dios me muestre? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está el tesoro que está? ¿Y dónde está el corazón que es? El tesoro. Donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Donde está mi mente, donde están mis palabras, donde están mis sentimientos, donde pongo mi energía, donde pongo mis recursos económicos, mis dones, mis talentos, ese es mi tesoro, aunque diga lo opuesto 1000 veces con la boca. Ese es mi tesoro. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde está su tesoro? Y a nivel del Evangelio y la Gran Comisión, ¿dónde está la Gran Comisión? ¿Dónde está? ¿Soy primero yo y después la Gran Comisión? ¿Soy primero yo y luego predicar el Evangelio? ¿Dónde está el tesoro? Allí está ¿qué? El corazón. Regresemos entonces a Mateo, porque a través de este versículo vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos redarguya. Mateo 9, 10 y 11, y lo acabamos de leer. Jesús, ¿dónde tenía puesto su tesoro? ¿Dónde tenía puesto Jesús su tesoro? ¿Dónde tenía puesto Jesús su corazón? Porque donde está el corazón, ahí está el tesoro. Lo más valioso. Donde yo tengo el valor más grande y más alto, ahí voy a tener el corazón. ¿Qué decían los fariseos y los escribas de Jesús? ¿Por qué se sienta con los pecadores y con los publicanos? Vamos 2 capítulos más adelante, Mateo 11. Mateo 11, 19. Vino, leamos desde el 18. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. 19. Vino el Hijo del Hombre que ¿qué hace? Come y bebe y dicen, he aquí un hombre que glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús dijo de sí mismo que a él lo llamaban que era un ¿qué? Un glotón y un bebedor y un amigo de los publicanos. ¿Cuál era el tesoro de Jesús? ¿Dónde pasaba Jesús su tiempo? ¿Dónde pasaba Jesús? ¿Dónde gastaba sus energías? ¿Dónde gastaba sus dones, sus talentos?
Vamos a Lucas 15, versículos 1 y 2. En Lucas 15 nosotros conocemos las 3 parábolas que están ahí, pero es muy importante que podamos comprender el contexto, que es el versículo 1 y 2. Entonces, ¿por qué Jesús habló de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo? Y se acercaban a él, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos ¿qué? Y con ellos come. Y entonces Jesús cuenta las 3 parábolas. ¿Qué fue lo más valioso que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿En dónde Jesús gastó su tiempo? ¿En qué Jesús gastó su energía, sus dones, sus talentos, sus palabras? Lo más valioso, hermanos, que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, mostró que lo más valioso para él era el hombre, la imagen de Dios, las personas. Jesús no hizo sinagogas. Jesús no construyó templos. No puso mega iglesias. Y aunque era carpintero, no se puso a hacer ni bancas para las iglesias. Si en algo gastó su tiempo, y ahí vemos los valores de Jesús. Los valores de Jesús son las personas. Es el ser humano y no el que creía que estaba bien. Él no vino a los que creían que estaban sanos, porque esos no necesitan, no reconocen que necesitan médico. Jesús fue allí donde nadie iba, donde nadie veía valor, esperanza, donde nadie daba nada por los demás. Ahí llegó Jesús, porque ese era el valor más grande que Dios tiene. Y nosotros no podemos avanzar en la gran comisión si nosotros no tenemos los valores que Dios tiene, que es su imagen y semejanza. ¿Dónde uso yo? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso mi energía? ¿Dónde pongo mis talentos? ¿Dónde están mis palabras? ¿Dónde está mi corazón? Porque ahí está mi tesoro. A mí vienen los padres y me dicen cuando tienen problemas con sus hijos: es que mi hijo es lo más valioso para mí. Yo digo: no, usted está mintiendo. Dígame cómo usa el tiempo en el día. ¿Cuánto tiempo dedica? En esta cultura, ¿en qué se gasta más el tiempo? ¿En qué se gasta más el tiempo? En esa cultura el tiempo se gasta más en obtener comida, vestido, agua, educación, carro, casa, y nos olvidamos del valor más grande, que es el ser humano caído que necesita ser restaurado. Vamos al Salmo 8. ¿Por qué Jesús, lo más valioso, lo más sagrado, lo más solemne que él hizo en esta tierra fue dejarse tocar por María Magdalena? Fue dejarse tocar por un leproso, el que nadie quería tocar. María Magdalena, que cuando lo tocó, el que se creía santo, que dijo: uy, si supiera quién es esta clase de mujer la que lo está tocando, no se dejaría tocar. El Salmo 8, ustedes lo conocen muy bien, el versículo 4 y el versículo 5. Digo, versículo 4, ¿qué es el hombre? Y es bien interesante la pregunta, porque dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él qué? Memoria. Cuando usted se levanta en la mañana, lo primero que usted piensa y lo primero que usted se acuerda, esos son sus valores, y ahí está su tesoro, porque ahí está su corazón. Y David dice: Dios, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas presente en tu mente? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que, ¿qué dice?
Para que lo visitéis. Porque al que usted visita es al que usted valora. Al que usted visita y comparte tiempo con él. Eso es donde están sus valores. Y decimos que aleluya, hagamos obra misionera, hoy estudios bíblicos. Pero ¿dónde pongo mi tiempo, mi espacio, mi energía? ¿Qué es el hombre para que tenga memoria? Porque donde está la mente, donde está el corazón, ahí está ¿qué? El tesoro, el valor más grande. Y el Hijo del Hombre para que lo visitéis. Esta pregunta se encuentra varias veces en la Biblia. Vamos al Salmo 144. En el Salmo 144 está la misma pregunta. En el versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él qué? Para que en él pienses. Porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón, ahí está mi qué? Mi mente, mis pensamientos. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el Hijo del Hombre para que lo qué? Para que lo valores, para que lo estimes. Y por eso cuando Jesús vino a esta tierra, lo más sagrado, lo más solemne, lo más valioso, lo más hermoso que él hizo fue ir donde había un condenado, un juzgado, un caído, un pecador, un publicano, y fue tocarlo, amarlo y restaurarlo. Esos son los valores del cielo. Job también, en el libro de Job está la misma pregunta. Vamos al capítulo 7. Job, capítulo 7, el versículo 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo qué? Para que lo engrandezcas. No solo piensa en él, no solo tiene memoria de él, no solo lo visita, no solo lo valora, sino que lo quiere restaurar, lo quiere engrandecer nuevamente a la imagen de él. Para que lo engrandezcas, y nos queda más claro el versículo, ¿y para qué qué? Y para que pongas sobre él tu corazón. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Cuál es el tesoro de Dios? El hombre. El hombre caído. El hombre perdido. El hombre que necesita esperanza. ¿Tiene memoria de él? ¿Piensa en él? ¿Lo visita cada mañana? ¿Lo valora, lo estima? Lo quiere engrandecer porque ahí él tiene puesto el corazón. Tenemos nosotros el mismo tesoro que tiene Dios, en el cual nosotros tenemos puesto nuestro corazón. ¿Será que nosotros tenemos ese mismo tesoro? Donde Dios quiere cambiar nuestra vida. Pablo lo tuvo. El regocijo de Pablo y la alegría de Pablo era padecer y sufrir en su cuerpo, en su carne, lo que faltaba de las aflicciones de ¿quién? De Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Esa era la alegría de Pablo. Porque cuando usted tiene un valor y lo vive, lo cumple, lo alcanza, eso lo hace feliz. ¿Qué me hace feliz? ¿Dónde yo pongo mi corazón? ¿Qué me hace feliz a mí? Vamos al libro de Juan, capítulo 1. A Jesús le llamaron borracho, glotón, bebedor, pecador, porque su tiempo, su energía, lo que era de él, lo más que tenía él, siempre lo gastó con el pecador. Probablemente a nosotros nos dicen religiosos porque nos ven que pasamos tiempo en la iglesia, pero nos deberían de llamar probablemente también pecadores y borrachos, drogadictos, si la gente nos viera en la calle o donde tendríamos que estar restaurando la imagen de Dios.
En San Juan 1:14 conocemos muy bien el versículo. En San Juan 1:14. Hay una pregunta que siempre hace la gente. ¿Cómo restauro a mi hijo? ¿Cómo ayudo a mi tío? ¿Cómo ayudo a mi primo? ¿Cómo ayudo a cualquier persona que está en problema, en dificultad? ¿Qué hago? La respuesta cultural más absurda es: mándelo al psicólogo y al psiquiatra, porque no quiero sufrir nada. Y le voy a decir una cosa: el único método que funciona para restaurar a una persona es el método que Dios usó con el hombre caído, y no hay más. ¿Qué hizo Dios? ¿Nos regañó porque pecamos? ¿Condenó a Adán y a Eva? ¿Nos rechazó? ¿Nos mandó un manual con los ángeles para leerlo? ¿Qué hizo el cielo para restaurar al hombre caído, esclavizado, condenado, lleno de culpa y de todos los resultados que traía el pecado? ¿Qué hizo el cielo? Ese es el único método que puede dar resultados. Y aún así, entendiendo que Dios está a la puerta y llama, y no usa la fuerza. Porque a veces nosotros queremos ser Dios y nos queremos poner en el lugar de Dios, y ni Dios usa la fuerza para transformar a los demás, y nosotros sí los queremos engañar y manipular y condenar a ver si cambian. El único método que funciona es el método del cielo. Y ese método se llama encarnación, que es el método que Pablo dice en Colosenses 1:24. En mi carne llevo lo que falta de Cristo Jesús. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dos cosas: se hizo lo que yo soy y habitó conmigo. Los dos principios para restaurar al caído y para cumplir la gran comisión. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo nuestro pecado, dice 2 Corintios 5:21. Se hizo nuestra maldición, dice Gálatas 3:13 y 14. Llevó nuestro castigo, dice Isaías 53:5. Llevó nuestras enfermedades, dice Isaías 53:4. Llevó nuestros dolores. Se hizo. ¿Queremos restaurar al caído? Tenemos que encarnarnos y hacernos lo que ellos son. Ese es el único método que funciona. Se hizo carne, ¿y qué más? Habitó entre nosotros. Cuando el ser humano tiene dolor y sufrimiento, se hace dos preguntas. ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasaba? ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta de un dónde, pero que demanda una persona. ¿Dónde estaba Dios cuando esto me pasaba? Y hay otra segunda pregunta. ¿Por qué permitió Dios que esto pasara? ¿Y por qué no estamos cumpliendo la gran comisión? Porque probablemente ni siquiera tenemos nosotros la respuesta ante esas dos preguntas en nuestra propia vida. Porque usted va y le da el estudio bíblico a alguien y usted le habla de salvación, pero le lleva una salvación de sus heridas, de sus abusos, de su rabia, de su resentimiento, de su dolor. O nos bautizamos y tenemos 30 años en la iglesia y seguimos siendo los mismos por las heridas que tenemos del pasado y nos seguimos protegiendo de una y de otra manera. ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasaba y por qué esto me sucedió a mí? La primera pregunta demanda, es una pregunta personal. ¿Dónde estabas tú? Una pregunta personal. La segunda pregunta demanda sentido, propósito, alguna explicación.
Y la única respuesta es encarnación. Hacerse con la persona. Y dice, y habitó con nosotros. Satanás nos ha engañado tanto que nosotros queremos restaurar y llevar el evangelio a los demás, pero sin hacernos lo que ellos son y sin estar con ellos. Se pierde el vínculo, se pierde lo personal, se pierde el contacto. Hay una cita de un autor cristiano, Philip Yancey, muchos conocen sus libros, en un libro que se titula La desilusión con Dios. Y él dice lo siguiente, a ver si entendemos el principio de la encarnación y por qué es el único método para restaurar al caído, al herido. Y lo digo así, no digo al pecador, porque el pecado se nos queda en el aire. Porque ¿qué produce el pecado? Isaías 53:5 dice, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros. ¿Qué produce el pecado? Dolor y muerte. Mi pecado le causa dolor a los demás. El pecado de los demás me causa dolor a mí. Nuestros pecados le causan dolor a los demás. Y por eso para restaurar al herido, al caído, al abusado, al rechazado, al traicionado, el único método que funciona es el método del cielo. Lo demás es engaño, lo demás es manipulación y son cambios superficiales. Él escribió lo siguiente, el conocimiento es pasivo e intelectual. Y aprendas eso. El conocimiento es ¿qué? Pasivo, eso es información. El conocimiento ahí está, es pasivo, no hace nada, usted lo puede leer 1000 veces. El conocimiento es pasivo e intelectual. Una idea, una abstracción, algo racional, algo que se hace un juicio racional. El conocimiento es pasivo e intelectual. Luego dice, el sufrimiento es activo y personal. A ver, ¿el conocimiento cómo es? Pasivo e intelectual. Pero el sufrimiento es ¿cómo? Activo y personal. Y le hago una pregunta. Si el sufrimiento es personal y es activo, ¿sirve como respuesta al sufrimiento la información, las ideas, el conocimiento? No. El conocimiento es pasivo e intelectual, el sufrimiento es activo y personal. Sigue la cita diciendo, ninguna respuesta intelectual puede servir de solución al sufrimiento. Quizá esta es la razón por la que Dios mandara a su propio Hijo como la respuesta al dolor humano. Ante la pregunta de ¿dónde estabas Dios? La respuesta es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Personal, como un hecho. Dios no nos mandó a decir con los ángeles, te amo mucho y te quiero mucho. Lo hizo en un hecho. El conocimiento y toda la información que yo pueda recibir y que yo pueda tener, si no se convierte en un hecho personal y activo, jamás será una respuesta al sufrimiento. Y por eso Pablo dijo, yo me alegro, me gozo de mis padecimientos porque cumplo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Es muy bonito llevar información, es muy bonito compartir ideas, pero si no estoy dispuesto a estar con la persona y a hacer las cosas con la persona y hasta asumir el dolor de la persona, la culpa, la maldición y el pecado de la persona como lo hizo Cristo Jesús, no va a haber restauración. Las iglesias pueden estar llenas, pero solo Dios sabe qué corazón está sano y restaurado, sin rabia, amargura, resentimiento por lo que ha experimentado. Porque el pecado produce dolor y sufrimiento, y si el pecado si nuestro Salvador no quita el dolor y el sufrimiento de nuestra vida y nos da una esperanza, entonces ¿qué Salvador tenemos? ¿Qué Salvador le ofrece usted a los que sufren? ¿Qué Salvador le ofrece usted a los que están heridos? A los que tienen dificultades. La única respuesta es encarnación, y Pablo llegó a encarnarse y a gozarse. Nosotros queremos llegar a una encarnación con época de oro.
La palabra época de oro es una frase cultural. Y toda persona, toda empresa, toda cosa que se haga, cuando llega a su época de oro en términos culturales, es porque se perdió la encarnación. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y servía, y servía, y se encarnaba más, y se encarnaba más, y se encarnaba más, y por último, lo que más pudo hacer es morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí terminó, no tuvo época de oro. No tuvo un área donde se detuvo, todo salió muy bonito, y ahora, qué chévere que estamos haciendo esto. Jesús no lo tuvo. Cuando llega la época de oro, es probablemente porque se ha perdido la encarnación, el sacrificio, la abnegación, el estar con la persona, el hacer las cosas con la persona. Y nosotros somos llamados a terminar lo que falta de las aflicciones de Cristo Jesús. Pero ¿dónde están nuestros valores? ¿En dónde están los valores que nosotros tenemos? Quiero terminar los últimos 10 minutos que me quedan con lo que yo le llamo choque de valores. Porque usted puede tener su sistema de valores muy fácil, pero cuando viene la crisis le muestra a usted su sistema de valores. Yo amo a mi mamá, amo a mi esposa, pero cuando la suegra pelea con la esposa, ahí hay un choque de valores. Hay que amar a las dos, pero ¿con cuál vivo? Si no se la llevan bien. Por eso Jesús dijo, si alguno ama a padre, a madre, hermano, hermana, y aún más su propia vida, ¿no qué? No puede ser mi discípulo. No nos está mandando a tener malas relaciones con los demás. Simplemente cualquier persona o cosa que se ponga en el lugar que le pertenece a Él, no nos va a permitir ser discípulos de Jesús. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. En Primera de Reyes, el capítulo 17, encontramos una historia muy hermosa, ustedes la conocen. Choque de valores. Porque para mí es importante Dios, para mí es importante el Evangelio, para mí es importante la familia, pero también para mí es importante comer, también para mí es importante dormir, que mis hijos se eduquen, que yo tenga un carro. Todos tenemos valores. Y mientras los valores no chocan, todos nosotros podemos decir, yo estoy bien con Dios, pero la crisis nos va a señalar a nosotros dónde están nuestros valores. Elías, en el versículo 1, ustedes conocen la historia, le dice a Acab que no va a llover. Dios lo manda al arroyo, ¿verdad?, de Querit, y le manda pan y carne con los cuervos, pero después se seca el arroyo. Y en el versículo 9, Dios le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y ahí morarás. He aquí, yo he mandado ahí, ¿a quién? A una mujer viuda. Eso está complicado. No había comida, no había agua, y Dios le dice, yo te voy a sustentar, pero si yo fuera Elías, quisiera que me mandara a un lugar con gente que tuviera, ¿qué? Comida y pan, no con una viuda. Y Dios le dice a su siervo, te voy a sostener y te voy a sustentar, pero ahí donde tú vas a ver que yo soy Dios. Y lo manda con una viuda, dice, para que te sustente. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente, ¿qué tenía?
un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una botija, y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y muramos. Versículo 13. Y Elías le dijo: no tengas temor, las promesas de Dios, haz como has dicho. Pero aquí es donde viene el problema. Pero hazme a mí primero. Choque de valores. ¿Qué va a ser primero cuando la crisis llega? Pero hazlo a mí primero. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y luego que dice, y después. Primero a mí. El profeta de Dios le dice primero al siervo de Dios. Primero Dios y después tú. Y después harás para ti y para tu hijo. Y le da la promesa que si hace de esa manera no va a escasear hasta el día en que Dios mande nuevamente la lluvia sobre la tierra. Pongámonos en el lugar de la viuda. Lo único que tiene en su mano es un puñado de harina y poquito aceite para hacer un pan, partirlo con el hijo y después morir. Y entonces aparece el profeta y le dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lógica humana, pero Elías, o sea, ¿cómo yo te voy a dar el pan a ti si tú te comes el pan que vamos a comer mi hijo y yo? Un choque de valores, un choque de los valores más importantes: existir o vivir. Porque para existir ella necesitaba comer. Y para vivir lo que necesito es tener propósito de vida. Y ya todos conocemos el llamamiento que Dios nos ha dado. ¿Qué es primero? ¿La existencia o el llamado que Dios nos ha dado? Porque, hermanos, 99% de los cristianos no sirven a Dios y no cumplen el evangelio ni el llamamiento porque están viviendo para existir. No tengo tiempo, tengo que trabajar, primero los hijos, primero la escuela, cuando se gradúen, cuando saquen el doctorado, cuando hagan esto, Señor, entonces ahí sí soy tuyo. ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde está mi energía? ¿Dónde están mis valores? Elías le dijo: primero a mí y después para ti y para tu hijo. Y esta mujer sí aborreció primero su propia vida y aún la de su hijo, y llegó a ser discípula de Dios. ¿Qué hacemos cuando hay un choque de valores? Y nosotros estamos en una escuela donde nos tenemos que estar preparando para esto. ¿Nos va a llegar esa crisis a nosotros, sí o no? Apocalipsis 13, 7. Le digo, hermanos, y esta crisis no se soluciona diciendo es pecado o no es pecado. ¿Era malo que esta mujer se comiera un pan? ¿Era malo que esta mujer le quisiera dar primero el pan a su hijo? No. No es si es bueno o es malo. Es si yo quiero obedecer un así dice Jehová porque lo amo y lo quiero agradar. No podrás comprar ni vender. Y ahí viene para nosotros la jerarquía o la crisis, el choque de valores. Necesito existir, necesito comer, necesito pagar, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y después, Señor, te sirvo. Ponemos en primer lugar la añadidura y en segundo lugar el reino de Dios y su justicia. Vamos a Mateo 6. Después de que Jesús habla que donde yo tengo mi tesoro, allí está mi corazón, inmediatamente Dios dice que no puedo servir a Dios ni a las riquezas. Es decir, mis valores y mi tesoro no puede estar partido, no puede estar dividido. No puede estar partido y no puede estar dividido. Y después Jesús comienza y usa 6 veces la palabra no te pongas ansioso
o no os afanéis. ¿Por qué? No os afanéis. Ahí en Mateo 6, los que tienen subtítulo, cuando comienza a hablar de que no nos tenemos que afanar. Versículo 25 en adelante. Habla de la comida, habla del vestido, habla de la bebida, habla hasta de la estatura. ¿Y qué dijo Jesús? No os afanéis, porque el tesoro de Dios es el hombre. Y en el versículo 32 dice, vuestro Padre sabe de qué tienes tu necesidad, por eso no os afanéis. Y después del versículo 32, ¿qué dice esto? En el 33 dice, busca, y así como Elías le dijo a la viuda de Sarepta, primero el reino de Dios, y después lo demás va a ser añadido. La viuda de Sarepta, no había comida, había problemas, había dificultades, representa mucho lo que viene por delante. La pregunta es, ¿voy a confiar en que Dios es lo suficientemente bueno y poderoso en mi vida para poner primero a Él y después lo mío? ¿O voy a estar engañado con mis palabras en que Dios es lo primero en mi vida? Pero no se engañe, hermano. Haga el conteo de las horas. Cuente cómo usa sus 24 horas. Cuente cómo usa las horas toda una semana y ahí le va a decir dónde están sus valores. Donde usted más pone su tiempo, su energía, sus dones, sus talentos, sus pensamientos, sus sentimientos, ahí está el corazón. Hay un solo remedio para que Dios ponga el verdadero sistema de valores y que cuando venga la crisis donde choca el llamado y la gran comisión contra mi existencia de comprar y vender, yo pueda preferir amar, obedecer a Dios antes que pecar y deshonrarlo a Él. Y terminamos con este versículo, San Juan, capítulo 12. El único método, la única manera en que el Señor puede restaurar nuestro sistema de valores. Porque nuestro valor debería ser el mismo que Jesús, en la humanidad, en el leproso, en el loco, en el enfermo, en el que tiene cáncer, el que está esclavizado, en el drogadicto, en la prostituta. Ahí deberíamos de estar hoy nosotros como hijos de Dios. San Juan 12, versículo 32. Jesús está hablando de su muerte. Si yo fuere levantado de la tierra, ¿a cuántos dijo? A todos. Y entonces usó un verbo que tiene que ver con dónde tengo el corazón. Porque donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Lo que a mí me atrae, lo que a mí me seduce, lo que a mí me atrae, lo que más pienso, lo que más busco, ese es mi tesoro y ese es mi corazón. Y aquí Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos, y luego ¿qué dijo? Atraeré a mí mismo. La única manera en que nosotros podemos poner al ser humano, a lo más valioso que Dios tiene, que es su imagen que quiere restaurar en este mundo, en el primer lugar donde Él lo tiene como Él lo considera, es cada día mirando la cruz. Porque la cruz nos dice cuánto Dios nos amó, cuánto Dios estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros, cuánto vale el ser humano para que entonces nosotros podamos llegar a la experiencia de Pablo. Sufro, me alegro, padezco en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Jesús. No hay gran comisión y no hay llamamiento al evangelio si nosotros no estamos dispuestos a encarnarnos como Jesús encarnó. Y por eso el fuerte pregón, Elena de Joy lo dijo en el Ministerio de Curación, el mundo necesita hoy lo que pasó 19 siglos atrás, lo que hizo Jesús, una revelación del amor de Dios en este mundo. Ese es el fuerte pregón, los hijos de Dios cumpliendo en su cuerpo y en su carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo para que todo el mundo pueda ver que Él es amor y entonces pueda venir a reclamarnos como suyos. Yo quisiera terminar haciéndoles la invitación a que nos pongamos de rodillas, pero que usted de manera personal hable con Dios y le pida, Señor, no me deje de estar engañado.
Yo no puedo decir que tú eres lo primero en mi vida, cuando mis comportamientos, la manera como uso mi tiempo, lo que pienso, lo que me atrae, me puede estar mostrando lo contrario. Y que podamos aceptar el llamado que Pablo recibió a hacer lo que Jesús hizo, a encarnarnos en un mundo que está enfermo, lleno de dolor, de sufrimiento y que necesita esperanza para que Cristo pueda venir por segunda vez. Los invito a ponernos de rodillas para terminar con una oración. Oremos. Querido Padre, permítenos ser atraídos a la cruz del Calvario. Y al ser atraídos a la cruz del Calvario, permítenos ver cuánto valemos nosotros para ti. Que al entender cómo nos miras tú, a través de tus ojos podamos mirar a los demás. Podamos mirar al enfermo, al caído, al condenado, al esclavizado por el pecado, para verlo con esperanza. Permítenos aceptar el llamado de encarnarnos como tú te encarnaste, de hacernos el dolor del otro, de asumir la culpa, la maldición, el pecado del otro, hasta la enfermedad, para que el mundo pueda ver que Dios es amor. Restaura nuestro sistema de valores. La cultura, lo que vemos, lo que escuchamos, nos ha penetrado y nos ha permeado de tal manera que hasta solo un día te queremos dedicar cuando te deberíamos de dar toda la semana. Que solo te queremos dar hasta un 10% cuando todo es tuyo, Padre, y lo deberíamos de regresar para ti. Ayúdanos a mirar la cruz cada día y que eso nos ayude a ver que el caído, que el prójimo, que el enfermo, que el loco es más valioso que la casa, que el carro, que el celular y tantas cosas que nos tienen engañados. Solamente tú, Padre, puedes hacer esto. Pon ese llamado en nuestra vida y que el Espíritu Santo nos redarguya cada día para que realmente podamos hacer lo que nos has llamado. En el nombre de Jesús.